Muy bien, pues como he dicho hace unos momentos, tenemos entre nosotros a nuestro querido hermano, el doctor Rafael Osorno, que va a estar unos días aquí todavía, y queremos tomar esta ocasión para pedirle, por favor, que venga y, bueno, nos diga un saludo a los hermanos y también nos explique un poquito las cosas como van por Poza Rica, en el estado de Veracruz. Adelante, hermano. Pues buenos días, hermanos, de nuevo, y nos da un especial gusto estar aquí en Barcelona, ¿verdad?, con ustedes. Siempre estamos pensando en ustedes. Desde que llegamos aquí, pues han sido nuestra familia, ¿verdad? En Barcelona sabemos que tenemos una familia y pues siempre pedimos al Señor por ustedes y estamos muy pendientes de lo que pasa en España por ustedes. ¿Sí? Ya mi esposa siempre ve el canal de 24 horas de televisión española y siempre está muy documentada sobre lo que está pasando aquí en España. A los dos nos es muy importante, ¿no?, el poder estar en contacto, y en especial, pues sí, quisiera comentar sobre el capítulo de Hechos 12, un breve comentario sobre él, sobre esto sobre Hechos 12, y sobre lo que escuchábamos el domingo pasado. El domingo anterior, entonces, escuchamos cómo el rey Herodes Agripa I asesina a Jacobo, el hermano de Juan. Él le corta la cabeza y esto agrada a los judíos, y como ve que le agrada a los judíos, él tiene el propósito de congraciarse con ellos y toma a Pedro como rehén, vamos a decirlo, para hacer lo mismo. Pero como estaban en la Pascua, pues detiene la ejecución de Pedro. Vimos también cómo milagrosamente Dios rescata a Pedro de la cárcel, enviando un ángel que de una manera extraordinaria quita las cadenas, y todos los soldados que estaban vigilando pues quedan como anulados. Total que Pedro se ve libre, y los hermanos de la iglesia en Jerusalén estaban orando por él, pero cuando lo oyen no lo creen que esté Pedro ahí, ¿verdad? Y entonces piensan que esta muchacha Rosa o Rode estaba como que mal, ¿verdad? No puede ser Pedro, ¿verdad? Y sin embargo, pues ya se dan cuenta. Pedro les habla, y al otro día, al no encontrar a Pedro, en la cárcel se arma pues un problema grande, ¿verdad? Porque para Herodes era muy importante tener este prisionero. Total que lo manda a buscar, no lo encuentra y manda ejecutar a todos los soldados que estaban ahí. Y se va a Cesarea, otra de las capitales de las provincias que él gobernaba. Y pues unos momentos más vamos a ver qué sucedió con Herodes Agripa I, ¿verdad? Ahí en Cesarea, que es el pasaje que acabamos de leer. Bien, surge una pregunta acerca de esto, de ¿por qué Pedro es liberado de una manera maravillosa y Dios permite que le corten la cabeza a Jacobo? Esta pregunta nos parece como un contraste entre son los dos apóstoles, son líderes de la iglesia, y uno es simplemente Dios permite que toda esa furia, ese enojo de los judíos recaiga sobre él, y que este rey Herodes lo decapite, le corte la cabeza. Y está con la misma intención con Pedro,
Y Dios detiene la mano de este rey. ¿Por qué? Yo no lo sé, hermanos, pero podemos pensar que Pedro tenía que hacer algo todavía, según los planes de Dios, y que Jacobo ya había hecho lo que para el Señor había que hacer en su vida. Eso podemos pensar, de acuerdo a los resultados. Pero podríamos decir, ¿qué pasaría con la familia de Jacobo? ¿Qué pueden pensar la familia? ¿Por qué muere nuestro papá, o muere mi tío, o muere mi esposo, o muere mi hijo? Y Pedro, ¿cómo Dios sí lo liberó? Y esto es una pregunta que podemos hacernos nosotros también. ¿Qué pensamos nosotros cuando vemos situaciones muy parecidas y tienen resultados tan distintos, tan contrastantes? ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios permite una cosa y la otra usa, pues, de todos sus recursos para hacerlo, verdad? Bien, pues hay que irnos a la palabra de Dios, ¿verdad? Y recordar de qué Dios estamos hablando. Dice en Isaías capítulo 46, en el versículo 9, dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. En el versículo 10 dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Y en el 11 dice: yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Uno de los documentos doctrinales más utilizados por la Iglesia Reformada y Presbiteriana es la Confesión de Fe de Westminster. ¿Qué nos dice la Confesión de Fe en relación a esto? Hermanos, capítulo 3, primera parte, nos dice: Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Él ordenó todo cuanto sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Es lo que nos recuerda el rey David en Primera de Crónicas 29, cuando después de recabar todas las ofrendas para la construcción del templo, ¿verdad? El rey David dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Estamos hablando de este Dios que se revela en las Escrituras, en la Biblia, y que ejerce su voluntad libremente, porque Él así lo dispone, porque Él es el dueño de su creación y nosotros somos parte de su creación. Pero estemos confiados, porque Dios no es un Dios caprichoso, porque Dios conoce todas las cosas, porque Dios tiene el poder más grande que existe. Nadie tiene más poder que Dios, porque Dios es
santo, santo y santo. Ese es el Dios en el que nosotros podemos confiar. Ese es el Dios que ejerce su soberanía sobre nosotros, sobre toda su creación. Es un Dios que es fiel a su palabra. No nos va a sacar un as debajo de la manga. Dios es fiel a lo que Él nos ha revelado en su palabra, a sus promesas, a sus propósitos. Él es fiel y es un Dios bondadoso. Busca lo bueno para nosotros, busca lo mejor para nosotros. Y a pesar de nosotros, Él nos tiene paciencia. No es un Dios apresurado que anda estresado, como luego andamos nosotros, sino es un Dios paciente, es un Dios misericordioso, es un Dios que nos ama tanto que ha mandado a su propio Hijo para que pague por la culpa de nosotros. Es un Dios justo, es un Dios de amor. Ese es el Dios en el que nosotros confiamos. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Por ello es que podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Dios, hermanos, aunque nos trate diferente a cada uno, y a uno les dé mucho y a otros nos dé poco. Podemos confiar en Él. Aunque tengamos grandes problemas y no sepamos qué hacer, podemos confiar en Dios. Aunque los políticos roben y mientan, podemos confiar en Dios. Aunque estemos enfermos, hermanos, y nadie nos visite, podemos confiar en Dios. Aunque nos quedemos trabajo y veamos que nuestra vida económica se va deteriorando mucho, podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Él. La Biblia, hermanos, siempre nos orienta y nos señala acerca de quién es este Dios y cuál es nuestra responsabilidad delante de Él. Dice la palabra de Dios, uno de los profetas dice: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc 3, 17 al 19. Confiemos en este Dios, hermanos. Sabemos que han pasado situaciones, todos nosotros, situaciones difíciles. Se oyen muchas cosas. Ya ven, los noticieros exageran a veces o solamente señalan aquellas cosas malas. Aquello es noticia, lo malo es noticia. Y entonces nos llegan de España mil noticias de ese tipo. Y me imagino les llegarán de México también malas noticias. Hemos pasado situaciones muy difíciles. Nuestro pastor Pedro, de allá de México, fue amenazado varias veces por teléfono por el crimen organizado. Detrás de su casa vivía un narcotraficante también. Varios hermanos han sido secuestrados para pedir dinero durante varios días. Han desaparecido. Yo estoy atendiendo a una nena de que su papá desapareció simplemente. Y yo estoy trabajando en terapia con ella. Se supieron de él después de un año, de que era uno de los cadáveres que habían aparecido en Veracruz. Pasamos situaciones difíciles, hermanos. Pero como veíamos, aunque veamos estas diferencias, Dios tiene el control. Él es Dios soberano. Y por como es Él,
por supuesto que podemos confiar en Él. Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, pues muchas gracias, nuestro hermano. Como digo, le queremos transmitir nuestros saludos a la congregación en Poza Rica y, en fin, esperar que podamos mantener, como siempre, esta buena relación y este contacto un poco más asiduo de lo que en esta última temporada hemos tenido. Digo dos palabras para las hermanas que están aquí, les resumo un poquito lo que ha dicho. Our brother from Mexico has been talking about this passage in the book of Acts, chapter 12, in connection with the different events in the case of James, the apostle, and Peter. James was killed. He suffered martyrdom. While Peter was set free from prison. Now, these two cases are so different, and very often we wonder why in the Lord's providence we see such a great differences in the life of one person and the life of another person. Both were dear to the Lord, but James had in a way fulfilled his task, his time had arrived, and he was killed. Whereas Peter had still a lot to do in the Lord's providence again, because he is the master of our life, and whether we get good things from him, or whether we get sometimes disappointing things from him, in both cases, he is the Lord, and he is sovereign about everything. So we have to accept whatever the Lord brings to our life. Now, this is a very brief summary. Vamos a hacer un poquito más, 10 minutos más tal vez, un poco sobre lo que continúa en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de lo que hoy en principio es nuestro pasaje, que es en el capítulo 12 y los versículos del 20 al 25. Como ha dicho nuestro hermano, y como el domingo pasado estuvimos comentando, la persecución contra la Iglesia de Dios aumenta, va complicándose. Y después de la muerte de Esteban y después de todas aquellas manifestaciones de animadversión, incluso de odio de parte de los judíos contra los primeros cristianos, pues vemos que ahora también Herodes Agripa es el que interviene porque pensaba de esa manera congraciarse con los judíos. Falta le hacía porque no era popular entre los judíos y más bien era aborrecido. Pero vio en la persecución contra esta nueva secta, como ellos pensaban, vio que era la ocasión de ganar una cierta popularidad. Y entonces, como vemos, pues en primer lugar fue San Jacobo o Santiago, el hermano de Juan, y luego también a Pedro. Cuando encarcela a Pedro, indudablemente era su propósito hacer lo mismo que había hecho con Jacobo, pero como era la semana de la Pascua, pues no quiso hacer una cosa como esta. Y simplemente estaba esperando a que pasara la semana de la Pascua para entonces acabar con Pedro. Aquí vemos la intervención del Señor. Y bien, vamos a mirar un momento algunas cosas acerca de este episodio y recordar algo importante. Y es que en el carácter de Agripa, Herodes Agripa, lo que vemos es un personaje que a grandes rasgos entre lo que vemos en las Escrituras
y también de lo que nos habla de él el gran filósofo de la época, que es Flavio Josefo. El carácter de este hombre era indudablemente, como muchos de aquellos tiranos, aquellos sátrapas, gente acostumbrada a hacer su voluntad, pues era de una enorme soberbia. Yo creo que es lo que podemos distinguir de toda esta generación de gobernantes, y es su soberbia. Es la característica que distingue a los grandes reyes, los grandes mandatarios, digamos, de la época y a lo largo de la historia. La soberbia va unida de una manera casi intrínseca al poder, a la fama, a la superioridad. Por cierto, esta palabra soberbia es interesante ver en el texto original, me refiero sobre todo a la lengua hebrea, cómo precisamente tiene algo que ver con lo que representa de hecho en el corazón de las personas. La palabra soberbia en hebreo es gaón, y gaón no quiere decir necesariamente siempre soberbia. Gaón es una palabra muy amplia que significa altura, altura. Me diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver altura con soberbia? Si en vez de soberbia os digo altivez, ya por ahí empezaréis a ver que tiene algo que ver con eso. La altivez se refiere precisamente a eso, a la persona que se cree más alta, que se cree superior. Y lo que tenemos aquí en este pasaje de los Hechos es una demostración de que a pesar de la persecución, a pesar del poder que demuestra sobre la vida de las personas este reyezuelo, porque no era más que un mandado de los romanos, pues a pesar de eso vemos que Dios cuida también cada detalle para que su pueblo reciba un mensaje. En ese momento la Iglesia podía haberse deprimido mucho, o muchos podrían haber abandonado, muchos podrían haber renunciado incluso a su profesión de fe pensando que iba a venir sobre ellos una gran persecución y que la muerte estaba muy cerca. Ese es un peligro. De hecho, hay toda una historia sobre los llamados los lapsi, o sea, los que renunciaron, los que cayeron de la fe, los que durante las persecuciones. En Roma, concretamente, las persecuciones romanas produjeron una gran cantidad de deserciones de la Iglesia. Hubo mucha gente que se apartó al ver que la cosa iba muy en serio, que habían, no solamente muertes, sino también habían confiscaciones, habían toda clase de castigos corporales y, por lo tanto, muchos cristianos, o por lo menos nominales cristianos, abandonaron la fe. Creó un problema dentro de la Iglesia. Todo esto estoy hablando del siglo I ya, de finales del siglo I, porque ya a partir del 64 las persecuciones romanas se hacen oficiales. Pero Dios tiene cuidado de que su pueblo reciba un mensaje, que su pueblo reciba la señal de que Dios no les abandona y que Dios está por encima de los perseguidores. De manera que la soberbia, esa altivez, ese espíritu de superioridad que pueden tener ciertos hombres que están en el gobierno de las naciones, pues eso Dios se cuida también muchas veces a lo largo de la historia de abatirlos, de reprimir esa soberbia, de hacer ver que por encima de Dios no hay nadie. Y eso lo podemos ver en la historia bíblica, pero en la historia secular también. Cuando pensamos, por ejemplo, en el caso de Caín, uno de los misterios que muchas veces comentamos es
¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín y sí que aceptó la de Abel? Y muchos, pues, bueno, comentaristas y todos hemos pensado pues que a lo mejor Dios no aceptaba una ofrenda de un animal, que un sacrificio no era... y entonces viene aquel que dice, pues no, la ofrenda vegetal de Abel le fue más agradable. Pero ese camino de interpretación a mí personalmente no me parece el más convincente. Y estoy convencido de que el problema no estaba en la ofrenda, el problema estaba en el espíritu de uno y del otro. Pues Caín era un personaje de espíritu altivo. Y cuando Dios mostró su preferencia por la ofrenda de Abel, ya nos dicen las Escrituras que se demudó, su rostro se demudó, por dentro le dio una especie de ataque de ira, porque él pensaba que él era el número uno. Y con toda probabilidad, pues aquello fue pues, como un insulto para él, y por eso tomó aquel odio a su hermano, porque en el corazón de él, porque sus obras eran malas. Y así también la Escritura nos apunta hacia el espíritu de Caín, mientras que no lo era en el caso de Abel. Ahí tenemos un caso. Caín y todo lo que viene de la historia de Caín, claro, Abel muere y ahí nos queda como un referente de alguien que con humildad ofrece una ofrenda a Dios. Caín es, él y su descendencia representan en la Biblia el camino de la soberbia, el camino de la altivez, de la prepotencia. Pero es que no solo es Caín, claro, en la Biblia y en el Antiguo Testamento encontramos una y otra vez casos, pensemos en Faraón en Egipto, la soberbia del Faraón, el abatimiento que Dios tiene que traer, el castigo sobre él, o también pensemos en la soberbia de Saúl, el primer rey en Israel, este hombre también convencido de su superioridad, de su fortaleza, de su grandeza, algo así como más tarde veríamos en un Goliat también, pero no solamente la soberbia, sino precisamente por su espíritu de prepotente. Encontramos en Saúl la rebeldía, la desobediencia y el cinismo con el que se enfrenta a Samuel para negar la realidad de lo que está pasando, la desobediencia de Saúl a un mandamiento de Dios. Pero más todavía hay, yo creo, en la palabra de Dios casos muy claros del castigo que Dios da a personajes, por encima de todo, personajes con soberbia, como el rey Acab y como su mujer, la reina Jezabel. Ambos son el arquetipo de la soberbia, de la prepotencia, de la altivez y de la rebeldía contra Dios. Acab murió, como ya sabéis, en una batalla con aquel buen rey y pobre rey en Judá que fue Josafat, del cual hemos hablado muchas veces, ¿verdad? El pobre Josafat, engañado también y débil. Pero Acab no, Acab era un hombre de soberbia y de pretensiones enormes, y Acab murió, como nos dicen las Escrituras, pues cuando un arquero en medio de la batalla casi estuvo a punto de matar a Josafat, porque se habían cambiado los uniformes, diríamos, las vestiduras, pero una flecha echada al azar, como dicen las Escrituras, echada sin dirección, una flecha, pues al caer atravesó entre las juntas de la coraza de Acab y murió Acab allí. La muerte de Acab fue una manifestación de la providencia de Dios. Y no digamos ya nada en cuanto a Jezabel, aquella reina terrible, enemiga acérrima, como también Acab del profeta Elías. Y como murió cuando la lanzaron desde un balcón
cayendo al suelo, aplastada, y como, según el profeta, allí los mismos perros fueron a lamer la sangre que derramó Jezabel. Bueno, muchas historias hay en la Biblia para hablarnos de cómo Dios es capaz de abatir la soberbia de las personas. Y aquí nos encontramos con el caso de Herodes Agripa, que es esta última parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 12. Como Herodes Agripa, viendo que aquello había gustado, la muerte de Jacobo había gustado a los judíos, cogió a Pedro, lo puso en la cárcel, esperaba unos días a que pasara la Pascua y entonces iba a hacer lo mismo que había hecho. Ese era su propósito. Pero he aquí que cuando se presenta delante de la multitud y hace su discurso y la gente lo alaba y se entusiasma y dicen, pues esto es palabra de Dios. ¿Os acordáis cómo esta gente, voz de Dios y no de hombre? Y al instante dice, porque no dio la gloria a Dios, un ángel del Señor lo hirió. El ángel del Señor, el mensajero de Dios. La muerte de Herodes Agripa se atribuye aquí a una acción directa de Dios a través de su enviado, de su ángel, y muere. Este texto a veces es un ejemplo, yo diría, de cómo la Biblia cuenta las cosas de una manera muy comprimida, muy comprimida, y tanto que a veces nos confundimos un poquito, porque a veces al leer este texto decimos, lo hirió y expiró comido de gusanos. Cuando uno lee todo esto seguido en una misma frase, sin puntos, ni comas, ni nada, pues pensamos que de repente empezaron a salirle gusanos por todas partes, se lo estaban comiendo allí. No es esto, es simplemente murió, ¿verdad? Pues por ejemplo, pensemos en un infarto, ¿verdad? O algo así, de un ataque allí y cayó muerto. Y luego, o sea, murió, por tanto, y luego en su momento, pues como pasa con todos los cadáveres, fue comido por los gusanos. Eso necesariamente no ocurre a los 2 minutos, o a los 3 o a los 5, sino con el tiempo que esas cosas llevan. Bueno, sea como sea, a la vista de todos murió. Eso es lo que importa. Esta idea de que este hombre era Dios, que se veía como Dios y no como un humano, esa gloria suya robada a Dios y esos propósitos que él tenía de acabar con la iglesia cristiana, porque esto era lo que se estaba allí fraguando, un plan que Herodes había estado pensando para acabar con estos que molestaban al Sanedrín, molestaban a los sacerdotes, a los escribas, a todos los grandes eruditos y al pueblo en general. Molestaba la iglesia cristiana. Por tanto, he aquí su plan para terminar. Primero Jacobo, segundo Pedro, quién sabe a dónde hubiera llegado aquello. Y Dios da el golpe a su tiempo en ese momento. Toda altivez humana, toda soberbia humana será abatida. Dios aborrece al soberbio y Dios recibe al humilde. Esa humildad solamente la podemos tener en nuestra comunión y relación con el Señor, porque no es natural a nosotros mismos, no está ya en el corazón desde que llegamos al mundo. Es Dios en su majestad, en su gloria y en su soberanía que nos da ese espíritu de humildad cuando entendemos lo que es nuestro propio pecado, lo que es nuestra debilidad en las cosas del bien y del mal. Por lo tanto, aquí tenemos este pasaje
Se acabó Herodes Agripa. Se acabó Herodes Agripa. Se va a acabar la dinastía de esta familia. Está a punto de comenzar algo glorioso, porque el que quería terminar con la Iglesia de Dios muere, y a partir de este momento el capítulo 13 del libro de los Hechos nos habla del principio de la extensión del Evangelio más allá de las tierras de Israel, las tierras de Judea y de Samaria y de Galilea. Comienza la gran obra de la misión a otras naciones, a los gentiles. Y con esto prácticamente hemos de despedir al apóstol Pedro, excepto algún momento que vuelve a aparecer muy breve en el relato de Hechos, porque en adelante será el apóstol Pablo el que va a llevar adelante esta gran obra de misión en tierras lejanas, hasta llegar incluso a Roma. Y aquí, por lo tanto, el libro de los Hechos experimenta una gran transición. Podemos decir, se puede ver la determinación de Dios de salvar a su pueblo, como había hecho tantas veces en Israel, y de continuar la obra de extensión del Evangelio de Jesucristo. Esto, hermanos, es una enorme lección, porque lo vemos repetido a lo largo de la historia. Es muy importante conocer la historia no solamente del cristianismo, la historia en general, porque la historia es el relato de las obras de Dios, como la Biblia es el relato de las obras de Dios. Continúa a lo largo de la historia. No hay dos historias, la historia sagrada y la otra historia. Todo está dentro de la providencia de Dios. Todo está indicando cuáles son los planes de Dios. Cómo ha habido una persecución y otra, pero nadie ha podido jamás borrar de la faz de la tierra la presencia y el testimonio de los creyentes, de los que Dios ha elegido y ha llamado para formar su pueblo. Y lo han intentado. Han sido persecuciones durísimas. Las de Roma primero, bueno, antes las mismas de los judíos y Roma, pero luego a lo largo de la historia, ¿cuántas persecuciones han habido? ¿Cuántas organizaciones, cuántos reyes o emperadores han intentado borrar de la faz de la tierra el cristianismo? Y más aún desde la Reforma, también para sofocar ese fuego vivo, esa llama viva que era el descubrimiento de la verdad bíblica. Pues Dios no ha permitido nunca esa situación. La Iglesia de Dios no ha desaparecido. Aquí está, con sus problemas, con sus debilidades, pero aquí está la Iglesia de Dios en el mundo. Así estará hasta el fin de los tiempos, mal que pese a los que han tratado de combatirla con grandes persecuciones, donde han muerto los mártires, aquellos que aparecerán en el libro del Apocalipsis, los mártires de Dios, que aparecerán al final con sus palmas y sus vestiduras blancas. Dios haga que nunca nosotros decaigamos o nos pongamos pesimistas viendo lo que parece el avance imparable de las fuerzas del mal en la tierra. No nos deprimamos, porque es Dios quien lleva el control de todo eso. Son muchos, los llamados sí, son muchos, pero no son tantos los que al final han de entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, sepamos que Dios continúa adelante con sus planes soberanos. Y si me permitís unas palabras para resumirlas en inglés nada más, no tanto, sino muy comprimido a nuestras hermanas lo que hemos dicho. I've been talking about Acts 12, the final paragraph of Acts 12, the death of King Herod, who had killed first the Apostle James, who had put in prison the Apostle Peter,
And then what happened there when he was, when he saw that that pleased the Jews, he tried to go on with this procedure. So he put Peter in prison and so on. And then when he appeared before the crowd and to give his speech, people were welcoming him, the voice of God and not of man. And then immediately he was struck by the angel of the Lord. He died, and then he was eaten by the worms. So, but it is significant in verse 24, it says, "But the word of God grew and was multiplied." So Herod died, Herod disappeared from this world, but the word of God will never disappear. The word of God grew and was multiplied. And then Barnabas and Saul started their missionary journey, their first missionary journey. And that's chapter 13. And that shows how we have never be depressed when we see sometimes the Church of God in a bad situation or with problems and so on, with weaknesses, because despite all that, the Lord has a plan to cover the earth with the knowledge of His Word. And now this is one of the examples. There are many examples in the Bible where the pride of men is stopped completely by the Lord. I've been talking about Cain and Pharaoh and Saul in the Old Testament, King Saul and Ahab and Jezebel and so many other people who were so full of pride and yet they achieved nothing. It is the Word of God that will give us always the strength to persevere despite all the difficulties. Muy bien, pues creo, hermanos y hermanas, que este breve recuento de esta parte del libro de los Hechos es un estímulo para nosotros, porque es curioso que en ese pasaje de Hechos, inmediatamente después de decir que Herodes muere y fue comido por gusanos, dice, pero la palabra de Dios se multiplicaba y crecía, el pueblo de Dios continuaba. Este es el contraste. Uno muere y llega a ser lo que un cadáver es, nada más, mientras que la palabra de Dios eterna y para siempre crece, se multiplica y llega a los confines todos de la tierra. Esa es una gran lección para nosotros y ciertamente un motivo de estímulo en estos tiempos difíciles, porque los vivimos también de incredulidad, de escepticismo, de gran cinismo y en que el pueblo de Dios tiene que perseverar.